Buenas noches, profesora. Soy Fernando Orellana, alumno de primer año B. De acuerdo a lo solicitado y en relación al concepto de historia, y según los autores solicitados, podemos indicar en primer término que para el historiador Julio Aróstegui la palabra historia tiene un uso anfibológico por cuanto se refiere a la realidad de lo histórico por un lado, y por otro a la disciplina que estudia la historia. ¿Qué significa esto? Que por un lado designa a la realidad en la que está inserto el hombre y por otro al conocimiento de los sucesos. En este último punto podríamos decir que se refiere a la distinción entre res gestae, que significa cosas sucedidas, y rerum gestarum, la relación entre las cosas sucedidas. En tanto, Edward Carr sostiene que la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos. Vale decir que para Carr los hechos históricos serían la espina dorsal de la historia. Por lo tanto, los datos trabajados deben ser precisos y para lograr esa precisión, el historiador acude a las ciencias auxiliares de la historia, como por ejemplo la arqueología, la psicología, la geografía, etc. Además indica que esta cualidad le imprime el carácter selectivo. En definitiva, Carr sostiene que la condición para que un dato del pasado se convierta en un hecho histórico dependerá de una cuestión interpretativa, ya que la función del historiador es dominar y comprender el pasado como clave para la comprensión del presente. Respecto a Pierre Vilar, en algún momento, en algún punto coincide con Aróstegui al sostener el doble sentido del término del término historia cuando se refiere a la utilización del término como conocimiento de una materia y como a materia de ese conocimiento. También resulta interesante la referencia que hace Vilar cuando habla del objeto de la ciencia histórica al respecto sostiene que es la dinámica de las sociedades humanas. Aquí entonces la materia histórica la constituye los tipos de hechos que es necesario estudiar para dominar científicamente este objeto, y para ello Vilar hace una clasificación de los hechos y habla en primer término de los hechos de masa, donde tenemos los estudios demográficos, la economía, las mentalidades, etc. Luego tenemos los hechos institucionales, que tienden a hacer hincapié en las relaciones humanas dentro de los marcos de las instituciones. Y por último, los acontecimientos que vienen a ser parte de las acciones que desencadenan los hechos históricos. Para finalizar, podríamos sostener que Vilar indica que la historia no puede ser un simple retablo de las instituciones, ni un simple relato de los acontecimientos, pero tampoco puede desinteresarse de estos hechos que vinculan la vida cotidiana de los hombres a la dinámica de las sociedades de las que forman parte. Muchas gracias.